Estimada docente, el día de hoy nuestro grupo conformado por Carlos Castillo, Loo Ruth, Loya Jocelyn, Mena Angie, Naranjo Catherine, Narváez Salomé, vamos a presentar el tema del protocolo avanzado del equipo de protección para el futuro médico. Las vías de transmisión. Vamos a tener una vía de transmisión de contacto que puede ser directo o indirecto. El directo va a ser a contacto físico, piel a piel con una persona infectada, en este caso con nuestros pacientes, que vamos a tener agentes como la varicela, el herpes, infecciones por estafilococos, entre otros. Y también vamos a tener la vía de contacto indirecto, que esto es a través de objetos contaminados como superficies, utensilios y ropa, que pueden ser agentes como el norovirus, virus respiratorios, bacterias de superficies hospitalarias. También vamos a tener lo que son vías por gotas, que estas en particular son gotículas mayores de 5 micras, que caen de 1 a 2 metros y pueden ser causadas por agentes como la influenza y el COVID. Y estas ocurren cuando una persona infectada expulsa partículas al hablar, toser, estornudar o respirar. Y por el otro lado tenemos la vía por aerosoles, que estas van a ser menores de 5 micras y permanecen suspendidas al aire y viajan a mayor distancia y pueden permanecer horas en el aire. Y van a ser agentes de la tuberculosis, sarampión y varicela. A continuación voy a presentar el tema de bioseguridad en acción, enfocado en el protocolo avanzado de equipo de protección personal para el futuro médico. En esta presentación revisaremos los aislamientos, mismos que son una herramienta fundamental en la prevención de infecciones. Encontramos aislamiento de contacto, aislamiento de gotas y aislamiento por aerosoles. En cuanto al aislamiento por contacto, se utiliza con los microorganismos que se transmiten mediante el contacto directo como piel a piel, o a través de superficies u objetos contaminados. Aquí encontramos infecciones como Clostridium difficile, bacterias multiresistentes como MRSA y VRE, heridas drenantes sin control, gastroenteritis virales como norovirus, y en estos casos el equipo de protección esencial son los guantes y la bata desechable, aparte del lavado de manos. Este tipo de transmisión representa más de la mitad de las infecciones asociadas a la atención de salud, por lo que es uno de los aislamientos más utilizados. Y por lo mismo hay que tener en cuenta que los materiales utilizados en este paciente deben ser individualizados o sanitizados después de cada atención. Aislamiento por gotas. El aislamiento por gotas se aplica cuando los agentes infecciosos se transmiten mediante gotas respiratorias de gran tamaño, mayores a 5 micras. Estas gotas viajan distancias cortas, usualmente 1 o 2 metros, antes de depositarse. Este es el tipo de aislamiento indicado para infecciones como influenza, COVID-19, mismas que son sin procedimientos generadores de aerosoles, meningococo y pertussis. En estos escenarios, la principal medida de protección es la mascarilla quirúrgica. En situaciones de riesgo elevado, también se recomienda protección ocular. Aislamiento por aerosoles. El aislamiento por aerosoles se utiliza cuando los microorganismos se transmiten mediante partículas muy pequeñas, menores a 5 micras, que pueden permanecer suspendidas en el aire por un tiempo prolongado y desplazarse a distancias mayores. Este aislamiento se aplica en tuberculosis pulmonar, sarampión, varicela y COVID-19, cuando se realizan procedimientos que generan aerosoles como intubación o ventilación no invasiva. Aquí el equipo de protección adecuado es la mascarilla N95 o KN95, junto con una habitación de presión negativa para evitar la dispersión del agente. Tanto la OMS como la CDC destacan que esta protección avanzada es indispensable para patógenos aerotransportados. En cuanto a las diferencias entre los tipos de aislamiento, el aislamiento de contacto
La transmisión depende del contacto físico o de superficies contaminadas, por eso utilizamos guantes y bata. En el aislamiento por gotas, las partículas respiratorias son más grandes y viajan a distancias cortas, por lo que se usa mascarilla quirúrgica y es suficiente. Ahora, si hablamos del aislamiento por aerosoles, las partículas que son mucho más pequeñas y permanecen suspendidas requieren y exigen el uso de mascarillas N95 o KN95, y por eso las habitaciones de presión negativa. Todo esto comprende una clave para aplicar correctamente el EPP y proteger tanto al personal sanitario como a los pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del overol o mameluco y el mandil. En la cobertura corporal podemos ver que el overol cubre todo el cuerpo, torso, brazos, piernas, espaldas, laterales, tiene un cierre frontal y a veces incluye capucha y cubre calzado. Por otro lado, el mandil cubre principalmente la parte frontal del cuerpo, los brazos, la parte anterior de las piernas, dejando expuesta la espalda y el torso inferior de las extremidades inferiores. En el nivel de protección, el mameluco tiene alta protección integral, siendo útil ante salpicaduras intensas, derrames, contaminación ambiental extensa o exposiciones de múltiples direcciones. El mandil tiene una protección suficiente en la mayoría de los cuidados clínicos con exposición controlada y frontal. Material y barrera. El mameluco, o también conocido como overol, suele ser impermeable, resistente de forma completa, tiene costuras selladas y es de un material más grueso, puede ser de jean o de otro material resistente o impermeable. El mandil, por su lado, suele ser de polipropileno no tejido. Sin embargo, puede variar de alta o baja barrera según el nivel AMI. En la facilidad de la colocación, el overol es más difícil, ya que requiere más pasos y mayor tiempo, e inclusive puede necesitar asistencia. El mandil, por su lado, es más fácil, más rápido de colocar, ideal para su uso frecuente o rotación rápida. Ahora, lo que se refiere al retiro, el mameluco tiene mayor riesgo de autocontaminación por la gran superficie y complejidad de retirarlo. En cambio, el mandil tiene menor riesgo de autocontaminación, su retiro es más sencillo y con menos puntos críticos. En la ergonomía y confort, el overol suele provocar calor, diaforesis, fatiga, menor ventilación, provocando todo esto un mayor estrés térmico en la persona que lo usa. En cambio, el mandil es más ligero, es más transpirable, cómodo, para usarlo en mayor periodos de tiempo o más prolongados y permite realizar actividades continuas, debido a que tiene más libertad de movimiento. Ahora, en lo que se refiere al costo y la logística, el mameluco es más costoso, debido a que es un material más grueso, tiene mayor impacto ambiental y tiene una gestión más completa. En cambio, el mandil es de menor costo, existen versiones reutilizables certificadas y tiene un menor impacto ambiental. Al hablar sobre los protectores respiratorios filtrantes tenemos de dos tipos, la mascarilla quirúrgica y la mascarilla de filtro. La mascarilla quirúrgica va a proteger a otras personas evitando que el usuario expulse gotas respiratorias grandes al hablar, toser o estornudar. A estas gotas se les denomina gotículas. Mientras que la mascarilla de filtro va a proteger al usuario filtrando aerosoles y partículas muy pequeñas presentes en el ambiente en el que se encuentra. Ahora, sus principales características son: en la mascarilla quirúrgica, esta va a actuar como una barrera física para las gotículas, es decir, gotas respiratorias mayores de 5 micras. Su desventaja principal va a ser que no sella completamente el rostro, el aire tiene la capacidad de entrar y salir por los bordes. No va a filtrar aerosoles pequeños, por lo que no va a proteger al usuario por completo. Es de un solo uso y se usa en entornos clínicos para evitar la contaminación del campo estéril o proteger al paciente.
Por otro lado, tenemos la mascarilla de filtro, cuyas características serán que su medio filtrante es de alta eficiencia, que va a filtrar mayor o igual al 94% la FFP2 y mayor o igual al 95% la N95. Estas van a sellar herméticamente el rostro para evitar fugas de aire y van a proteger contra aerosoles infecciosos como el virus, la tuberculosis y la varicela. También protegen contra el polvo fino, las partículas químicas no tóxicas, entre otros. Y son considerados un tipo de equipo de protección personal que debe ajustarse a una medida mediante una prueba de sello. La mascarilla de filtro se encuentra en la parte inferior izquierda y la mascarilla quirúrgica en la parte superior derecha. En cuanto a la importancia de la prueba del ajuste de la mascarilla, tenemos que mencionar que la prueba de ajuste o fit test es un procedimiento que se diseñó para verificar si un respirador o mascarilla filtrante como una N95, FFP2 o FFP3 sella por completo la cara del usuario. Este procedimiento no evalúa los filtros, ya que los filtros están certificados, sino que evalúa el modelo específico que se adapta correctamente al rostro del usuario. ¿Por qué es importante? Es importante realizar esta prueba, ya que los respiradores filtran partículas muy pequeñas, incluso aerosoles de 0,3 micras, por lo que si la mascarilla no está bien colocada, el aire puede entrar por los bordes. Si esto ocurre, el filtro no tendrá ningún uso, con lo cual la protección no será eficiente. Para realizar este test tenemos dos formas. La primera sería el fit test cualitativo. Este es un método basado en la percepción del usuario. Se utiliza mediante la aplicación de una solución con sabor amargo o dulce, o puede ser también irritante, y funciona mientras que el usuario perciba la sustancia, la mascarilla está mal colocada. Si el usuario no percibe la sustancia, significa que la mascarilla está bien colocada y no hay ninguna fuga de la sustancia. En el segundo procedimiento tenemos el fit test cuantitativo. Este es un método basado en la medición electrónica. El fit test cuantitativo se centra en determinar un factor de ajuste numérico mediante la conexión de un equipo electrónico que analiza la cantidad de partículas que hay dentro y fuera del respirador. De esta forma podremos conocer cuántas partículas de la sustancia se filtran hacia la mascarilla. Por ende, podemos tener una aproximación de la utilidad o de la efectividad de la protección de la mascarilla. Este es el método más preciso y el que se recomienda en las unidades de alto riesgo. Finalmente, tenemos los errores comunes que afectan al ajuste de las mascarillas. El principal error es el vello facial o barba. Este interfiere totalmente con el sello en cualquier tipo de mascarilla. También tenemos que la mascarilla puede ser demasiado grande o demasiado pequeña respecto al rostro del usuario. El ajuste débil de las bandas elásticas puede ser también un factor. Colocar el metal nasal sin modelarlo correctamente. Colocar la mascarilla sobre la ropa o del cuello o sobre cabello. Y utilizar maquillaje oleoso que pueda reducir la adherencia. Las consecuencias de una mala fijación de la mascarilla implican un mayor riesgo a exposición a los aerosoles infecciosos, una falsa sensación de seguridad, contaminación cruzada en áreas críticas y el aumento de riesgo de enfermedades laborales, como pueden ser tuberculosis, COVID, sarampión, entre otras. Ahora vamos a demostrar prácticamente el ritual de seguridad. Nuestra doctora modelo es la doctora María Gracia y como podemos ver, primero tenemos que higienizarnos las manos. Luego vamos a colocarnos los zapatones para cuando nos pongamos el overol no contaminemos la parte de adentro. Como se topó los zapatos, tiene que higienizarse nuevamente las manos para seguir con la colocación del overol. Ni la parte de las piernas ni la capucha debe tocar el suelo.
Es muy importante considerar que para el uso del traje de seguridad nosotros debemos seguir el orden correcto y sobre todo no olvidarnos de los múltiples lavados de mano o higienización con alcohol de las manos, debido a que vamos a presentarnos ante pacientes y podemos llevar algún tipo de contaminación si no seguimos los pasos requeridos. Procedemos a higienizarnos las manos para ponernos la mascarilla. En este caso es la N95 y tenemos que asegurarnos de que esté bien puesta, sin aberturas, y su ajuste debe ser correcto. Nuestra docente procede a ponerse el gorro y ahora se higieniza las manos para ponerse en este caso su protección ocular, porque la docente utiliza lentes. En el caso de que no se utilice, pasamos directamente al protector facial, pero higienizándonos las manos. Algo importante que nosotros tenemos que hacer es también ajustar el protector facial para sentirnos cómodos. Nos higienizamos nuevamente las manos para ponernos el primer par de guantes. No nos podemos olvidar que si usamos en vez de la mascarilla la media cara, tenemos que primero ponernos el gorro y después la media cara. Me higienizo de nuevo las manos para ponerme ahora el mandil quirúrgico como ya uno de nuestros últimos pasos. Una vez puesto nuestro mandil quirúrgico, procedemos a ponernos nuestro segundo par de guantes y así estaríamos listos con nuestra colocación del traje de seguridad. Es muy importante también que un compañero siempre esté en vigilancia de nosotros para si nos olvidamos algo de ponernos o de también amarrarnos el mandil, pues nos sea de mucha ayuda para poder continuar con el trabajo y el servicio a la comunidad. Al ponernos nuestro segundo par de guantes tenemos que tener mucho cuidado de que se vayan a romper, y en el caso de que se rompan tanto el primero como el segundo par de guantes podemos cambiarlos para mantener la seguridad e integridad de nuestro trabajador, y así estaríamos listos para comenzar el trabajo. Ahora vamos a ver la retirada del equipo de protección personal. Ahora igualmente nos higienizamos las manos para la retirada y tenemos que arrancarnos como tal el mandil, ya que es desechable, con los segundos pares de guantes que nos colocamos, tratando de ejercer la menos contaminación posible, realizando solo un movimiento para el desecho. Procedemos a higienizarnos nuevamente las manos para retirarnos ahora el protector facial. Ahora vamos nuevamente a higienizarnos las manos para proceder a sacarnos el overol o el mameluco. En este caso tenemos que bajar el cierre y sacarnos totalmente sin contaminar. De ninguna manera nosotros nos podemos olvidar el lavado de manos o higienización para proteger ahora nuestra propia integridad, ya que estuvimos en contacto con la comunidad y podemos nosotros mismos hacernos daño si nosotros no seguimos los pasos apropiados para la retirada del equipo de protección personal. Nos higienizamos nuevamente las manos, nos retiramos el gorro quirúrgico, nos higienizamos nuevamente las manos, nos quitamos nuestra protección ocular y lo ponemos en alcohol o para que este se esterilice, y procedemos a sacarnos también, después de habernos higienizado las manos, la mascarilla. Es necesario que nosotros realicemos esto sin tocar la parte frontal de la mascarilla. Con el fin de no contaminar, debemos alar para atrás las orejas